Muy bienvenidos a todos al podcast El Código de la Comunicación, un podcast entre iguales para dar voz a todos esos veterinarios referentes y no veterinarios que saben que la comunicación es imprescindible. Yo soy Beatriz Quintero, especialista en comunicación, y hoy tengo con nosotros a un invitado muy especial. Viene desde fuera de la península, es un ponente de reconocido prestigio y es profesor también de universidad. También trabaja en su propio hospital, que ahora pertenece a un grupo, en la parte de cardiología y cirugía intervencionista. Yo creo que por estos datos que os doy ya os vais haciendo una idea de quién es. Con todos vosotros, Alexis Santana. Muy bienvenido. Hola, ¿qué tal, Bea? Encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, porque para mí es un placer. Te sigo desde hace mucho tiempo, veo todas las maravillas que haces operando corazones, llegando a los corazones de los propietarios y de las personas, porque además sé que utilizas mucho la comunicación y que se te da muy bien toda esta parte. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Alexis, es ¿quién eres mucho más allá de estos títulos o de esta faceta profesional de las cosas que haces en tu día a día? ¿Quién es Alexis? Bueno, pues si tuviera que dar un pequeño resumen de quién es Alexis, porque Alexis es un chico que estudió la carrera veterinaria y ha pasado por muchas cosas, por árbitro de baloncesto, jiu-jitsu brasileño, formaciones de varios tipos. Yo diría que a día de hoy Alexis es bueno, a día de hoy y siempre ha sido un apasionado de lo que hace. Cuando estaba en jiu-jitsu brasileño era un apasionado del jiu-jitsu brasileño. Cuando estaba en árbitro estaba ahí a nivel de árbitro que quería ser el mejor árbitro, no sé qué. Y ahora en cardiología y en veterinaria, pues bueno, pues quiero ser el mejor en la medida de lo posible y ayudar no solamente a nuestras mascotas, a los animales, a los pacientes y también a los propietarios de esos pacientes, sino también intentar divulgar, que es una parte importante, lo acabas de decir, la comunicación, todas las bondades que tiene y todo lo que podemos hacer en cardiología intervencionista, que es ahora mismo a lo que más me dedico. Y justo eso te quería preguntar, porque tú comienzas con el área de cardiología, imagino que haciendo consultas, haciendo ecocardios, operando algunas cosas, pero ¿cómo llegas a dedicarte casi en exclusiva a operar cosas bastante complicadas y prácticamente solo a esto? Porque sé que operas en un montón de sitios y que hay muy poca gente que haga esto que tú haces. ¿Cómo llegas a este punto? Yo siempre comento que lo primero que me llamó la atención de la cardiología es, bueno, yo entré en la cardiología porque era una de las especialidades que más, como digo siempre con mi amigo Álvaro Lamas de Galicia, que más chismes tenía, que más herramientas tenía, el ecocardio, el electrocardiograma, el Holter, tenía muchas máquinas y yo siempre he sido muy de máquinas, de ordenadores, de telecomunicaciones y este tipo de cosas. Entonces me gustaba mucho la cardiología por eso, porque tenía muchas herramientas para diagnosticar. Y sí, muchas herramientas para diagnosticar, muchas pruebas para llegar a un diagnóstico, pero lo que pasaba es que después, cuando acabamos ese diagnóstico, ¿qué tenemos? Pues un paciente crónico, un paciente que se va a morir por un problema cardíaco, habían poquitas cosas que podíamos solucionar. Para mí un punto de inflexión fue cuando empezamos a diagnosticar problemas congénitos y me acuerdo perfectamente, para mí fue el punto de inflexión donde dije, yo me tengo que dedicar a operar. Mandamos a operar un paciente con un ducto arterioso persistente y la mala suerte es que murió. No es culpa de nadie, pero murió. Y el problema principal es que veía que creía que se podían hacer muchas más cosas a nivel de cirugía y que podíamos hacer las cosas un poquito mejor a nivel quirúrgico. Entonces dije, bueno, pues si en Gran Canaria, en Canarias no hay nadie que opere este tipo de cosas, pues vamos a lanzarnos a operar eso. Con tan buena suerte de que empezamos en Canarias, los compañeros empezaron a confiar en nosotros, empezamos a hacer las cosas bien, los pacientes, como decía yo, seleccionábamos muy bien los pacientes para que fuera todo muy bien y que los primeros salieran todo bien, y fuimos haciéndonos un nombre hasta llegar al punto en el cual, pues bueno, pues ya nos vienen de Latinoamérica para operar, vamos a Portugal a operar, en España pues vamos a operar a casi todos los sitios donde nos reclaman, y a día de hoy, como estás diciendo, me dedico solo prácticamente 90% a cardiología intervencionista, cirugías cardiovasculares, que acabas de decir, muy complicadas, pero después son bastante sencillas. Es lo que yo siempre intento enfocar a la gente. Yo sé que parece que es muy así, que diga, ¿cómo va a decir que esto es fácil? De verdad, es muchísimo más complicado, otras cosas que se operan y otras cosas que tal, que una valvuloplastia o que un marcapaso. Hay cirugías complicadas, pero la mayoría de las cirugías que podemos acceder en la clínica veterinaria son bastante sencillas. Tienen una curva de aprendizaje que si la llegas a hacer, las puedes hacer sin ningún problema.
Madre mía, yo ya estoy viendo ese corazón por dentro, esa valvuloplastia, y tú me dices que eso es sencillo para mí, o sea, una admiración total a todo esto que haces porque a mí me parece una pasada, o sea, que se esté llegando a hacer estas cirugías y sobre todo que se hable como que es algo sencillo porque estás muy habituado a verlo, a mí es algo que me alucina y te doy la enhorabuena porque poca gente está donde tú estás y creo que es algo también a valorar, que muchas veces empezamos a hacer las cosas y ya lo vemos como normal, pero hostia, preguntar a cualquiera qué piensa sobre eso porque seguro que te dicen, madre mía, eres un crack, un genio, ¿cómo has llegado hasta ahí? Yo quiero ser como tú y cosas así. Para llegar hasta el punto de hacer este tipo de cirugías y estar en el día a día haciendo este tipo de cirugías, como he dicho, hay una curva de aprendizaje. Nadie te va a decir que esto es fácil en el sentido de llegar hasta hacer este tipo de intervenciones y vivir solamente este tipo de intervenciones. Pero una de las cosas para mí más importantes es que este tipo de intervenciones, más allá de que yo viaje a hacerlas, etcétera, etcétera, yo el día de mañana no quiero llegar a platino de Iberia de tanto viajar. Yo creo que se hagan de forma convencional. Las que yo puedo hacer van a ser seguramente nada comparado con todo lo que se puede hacer a nivel nacional. Y bueno, a ver, cada vez hay más centros que se hacen terapia endovascular. Es decir, hay muchísimos compañeros que están haciendo terapia endovascular. Domingo, Pedro Esteve, que es uno de los clásicos que lleva haciéndola un montón de tiempo. Laín, en Galicia, muchísima gente que está haciendo terapia endovascular. Nosotros tenemos un número muy grande de este tipo de cirugía, pero lo que yo busco cuando doy charlas, cuando doy conferencias, cuando incluso me preguntan en cómo se consigue hacer estas cosas, es que al final sea una cosa que se haga en casi cualquier sitio, que se pueda acceder. Es decir, la mejor competencia es que esto se haga en tantos sitios que se pueda proponer y que los propietarios cuando lo vean no lo vean como algo de, me lo dijo un loco canario, que se pueda hacer un zoom extrapático de este tipo y que empiece a aparecer en los informes, porque muchas de las veces, recientemente en Lisboa, me vienen unos compañeros veterinarios, mira que tenemos un zoom extrapático portoácido, no se puede operar. ¿Por qué no se puede operar? Porque claro que se puede operar. Y sorprendido voy al ordenador y le saco uno que habíamos operado hace 4 semanas. Entonces, eso es lo que yo quiero, que se ponga en boca de todos que la terapia endovascular es una herramienta más para nuestros pacientes. Entonces ahí es donde viene también la parte importante de divulgación y de comunicación y por eso estamos aquí también. Es decir, ya no solamente hacer las cosas bien, sino divulgar que esto se puede hacer, comunicar que esto se puede hacer y después, por supuesto, formar a las personas para que lo hagan. Pues justo eso me parece digno de admirar porque yo realmente no conozco a todos estos compañeros de los que me hablas, pero sí sé que tú hablas al mundo de esto. Y hablando al mundo de esto, haces conscientes tanto a los veterinarios de que esto se puede hacer, como a los propietarios de que si tienen mascotas con estos problemas, que no tengan problemas, que hay opciones, que muchas veces se le cortan las opciones y esto no puede ser cuando existen. O sea, me parece que la labor divulgativa aquí es esencial. Sí, sí, sí. De hecho, de un tiempo para acá también nos hemos dado cuenta que gracias a esa divulgación y gracias a muchas veces tengo grandes debates con compañeros especialistas de cardiología y de otros índoles sobre la misión de las redes sociales. Ujú. Mucha gente me dice, oye, comunicar todo en las redes sociales puede ser contraproducente, hay que comunicarlo en los journals. Sí, sí, nosotros también acabamos de publicar 3 artículos para LECBIN, pero también hay que comunicar en las redes sociales. El cliente, el propietario, no accede a esos journals. Esos journals acceden los veterinarios y te diría que los veterinarios que quieren especializarse. Si tú quieres que la terapia endovascular llegue a todas las clínicas veterinarias de España, por ponernos un asunto, tienes que estar en las redes sociales y tienes que comunicarlo en las redes sociales. Y ahí es donde yo creo que muchos de estos compañeros grandes especialistas se están equivocando, aunque poco a poco estoy viendo ya más perfiles de este tipo de grandes diplomados y de todo que empiezan a estar en las redes sociales. Ya no es en plan, eh, esto lo hace Alexis y lo pone en las redes sociales, pero no lo comunica en los journals. No, Alexis lo pone en los journals, pero también lo comunica en las redes sociales. ¿Por qué? Porque en el journal va a llegar a ti especialista, vas a ver si esto está bien hecho, vamos a pasar unos filtros de que esto se ha hecho bien, este estudio se ha hecho bien, y en las redes sociales va a llegar al cliente, al potencial cliente, que el potencial cliente puede ser el propietario de la mascota, como puede ser el clínico generalista. Así que la comunicación por medio de las redes sociales es una cosa que yo me acuerdo que la primera clínica, esto es un detalle, la primera clínica en toda Canarias en tener redes sociales fue Alvea y la poníamos en nuestras tarjetas de visita.
síguenos en Facebook. O sea, imagínate, síguenos en Facebook. Y me acuerdo que muchos de los comerciales, antes de farmacéuticas que venían, nos lo decían que sorprendidos de que tuviéramos el verso primero en las redes sociales. Y yo siempre he dicho que las redes sociales son un escaparate de comunicación, de que hagas las cosas bien. Si haces las cosas bien, ese escaparate es transparente, se va a ver. Es decir, en las redes sociales no puedes tapar una clínica que va mal o un profesional de terapia endovascular, por ejemplo, que todos los pacientes se le mueren. No lo vas a poder tapar, no lo vas a poder tapar. Entonces, las redes sociales son para mí, hoy en día, fundamentales. La comunicación a través de redes sociales para que todas estas terapias lleguen a todo el mundo. Eso es fundamental. Sí, totalmente. Y además, tanto para clientes finales que sepan que existe, como para compañeros. Yo tengo una clínica y quizá no se me venga a la cabeza. Yo estoy en mi día a día de mi vacuna, mis cirugías básicas, y no se me viene a la cabeza de este tiene un problema endovascular. Tengo a profesionales que se dedican a esto y que se desplazan y que pueden venir. O quiero formarme en esto, tengo a profesionales con los que puedo formarme. O sea que me parece súper, súper, súper importante. Alexis, me estás contando un montón de cosas que has conseguido a lo largo de toda esta trayectoria profesional, pero a mí me gusta siempre preguntar a todos los que pasáis por aquí, ¿qué es para ti el éxito? Pues mira, para mí el éxito, te lo digo rápidamente, es poder dedicarme a lo que me gusta, lo estoy haciendo, y para mí en la segunda parte, dos patas más, que sería el reconocimiento, pero no el reconocimiento solamente de los compañeros, para mí el reconocimiento de mi familia. Yo siempre digo que mi hijo me diga que quiere ser veterinario es para mí el mayor de los éxitos, el mayor de los éxitos. Y además, recientemente te puedo decir que no consigo el éxito, porque recientemente mi hijo, el mayor, evidentemente dedicándonos también a una parte que es la gestión de la clínica, etcétera, etcétera, pues bueno, hay momentos en los cuales tú entenderás perfectamente que estamos un poquito de los nervios, con la mudanza, con el no sé qué, no sé cuánto. Y mi hijo me dijo, ya no quiero ser veterinario, con 6 años, ojo lo que te voy a decir, no quiero ser veterinario porque papá tiene muchos problemas. Y para mí eso fue como en plan, ¿cómo? ¿Que tú ya no quieres ser veterinario porque papá tiene muchos problemas? Pues no estoy consiguiendo el éxito. No estoy consiguiendo hacerte ver, Santi, que mi hijo se llama Santi, que para mí es la mejor profesión del mundo. Entonces, no solamente el dedicarme a lo que me dedico, lo he conseguido, puedo vivir de lo que hago y me encanta, sino el reconocimiento ya no solamente de los profesionales, que puedes tenerlo o no puedes tenerlo, sino de tu familia. El reconocimiento de que lo que estás haciendo te llena y que tus hijos o tus hermanos quieren dedicarse o les encanta que su hermano sea veterinario. Eso, con esas dos cosas me quedo tranquilo. Vivir de lo que nos dedicamos y que mi familia esté contenta con que yo me dedique a eso. Qué interesante y toda la razón con esto de los niños porque a mí me enseñan de comunicación y me enseñan también a darme cuenta que a veces no estoy haciendo las cosas como lo digo porque muy fácil decir, no, hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro y los niños te dicen, oye mamá, no me estás dejando hablar o oye mamá, eso que me has dicho no me gusta y a veces no, nos enseñan mucho más de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? No, no tienen filtro, de hecho fue radical, fue así, fue en plan, papá, he pensado que ya no quiero ser veterinario. Se lo dijo a mi mujer. ¿Por qué? Dice, porque papá tiene muchos problemas. Y digo, feo, si estoy llegando a casa y me estoy teniendo los problemas que puedo tener fuera y estoy con el móvil, no sé qué, lo estoy haciendo mal. Así que hay que cambiar. Algo hay que cambiar. Y Alexis, después de todas estas cosas que has conseguido, ¿cuál sería tu siguiente sueño por cumplir? Bueno, lo digo y lo sabe todo el mundo. Quiero ser en España el primero que opere en cirugía de enfermedad de válvula mitral y en eso queremos estar. Es decir, a día de hoy hay una patología que es la enfermedad valvular degenerativa de mitral, que es uno de los problemas que tienen el 80% de los pacientes de raza pequeña, crónicos, etcétera, etcétera. A día de hoy ya existe cirugía tanto con cardioplegia como por terapia endovascular. Y nosotros, aunque hemos tenido esa dualidad de que nos empezamos a formar para hacer con cardioplegia, y por eso tenemos la máquina de diálisis también, etcétera, etcétera, porque es una máquina precursora previa a poder poner una circulación extracorpórea y nos formamos en máster de hemodinámica y de cirugía de este tipo. Ahora estamos con ese tema de que nos estamos girando un poquito hacia la terapia endovascular porque ya hay herramientas para poder operar la enfermedad de válvula mitral con terapia endovascular. Entonces, bueno, yo lo digo y como digo yo, que ya lanzado a correr, yo sé que hay mucha gente detrás que también quiere hacerlo, evidentemente, pero nosotros queremos ser los primeros en España que operemos válvula mitral. ¿Lo conseguiremos? Pues no sé, vamos a ver. Ojalá que sí.
Al menos pondremos todo de nuestra parte para ello, ¿verdad? Hombre, lo estamos poniendo ya, Pues lo estamos eso es poniendo muy ya. importante. Vamos a hablar un poquito más sobre comunicación. Ya hemos hablado de la importancia de divulgación en redes sociales, pero la comunicación en general, ¿por qué es tan importante? ¿Qué crees tú? Mira, bueno, evidentemente somos seres sociales, nos tenemos que comunicar. Eso es lo primero y fundamental. Si no hay comunicación, no hay nada. Yo diría que en el ámbito veterinario, además, la comunicación es fundamental para crear confianza. Es decir, yo siempre le explico a los chicos, sobre todo los chicos nuevos que tengo en el hospital, cuando tenemos algún cliente un poco especial, un poco problemático, que ha pasado algo y tenemos que hablar con él, ¿quién va a hablar? Un senior. ¿Por qué? Simplemente porque tiene mejores labores comunicativas. Yo siempre explico que los propietarios cuando hablan conmigo y les explico una cirugía, yo cojo una pizarra y les explico la cirugía, pero vamos, como si fueran a estudiar veterinaria. Y muchas de las veces la cirugía se hace por lo bien que me he comunicado de lo que vamos a hacer en el paciente y por la tranquilidad que transmito. Lo que me acabas de preguntar ahora de, ¿son tan difíciles? Pues no, para mí son difíciles, pero no porque lo diga, es porque realmente lo creo y creo que no son difíciles. Y cuando comunicamos tanto los problemas que pueden haber, porque los comunicamos perfectamente, ¿qué puede pasar? Pues mira, se puede romper esto, se puede romper lo otro, puede pasar no sé qué, pero mira, lo que pasa normalmente no es eso, lo que pasa normalmente es esto otro. Y evidentemente tenemos que tenerle más miedo a la patología que tiene su paciente que a la cirugía que lo puede salvar. Y con este tipo de comunicación, los propietarios quedan tranquilos, confiados y saldrá bien o saldrá mal, están seguros de que han hecho lo mejor para su paciente. Después tenemos otro tema, que es que la comunicación entre veterinarios es fundamental para explicar y aprender. Es decir, hay grandísimos profesionales que cuando se suben a una palestra para explicar técnicas quirúrgicas que solamente ellos hacen, dejan dormido a todo el teatro. O sea, se quedan ahí, buenísimo este tío, pero no me he enterado de nada. Eso también es importante. Tienes que saber comunicar que la cirugía más complicada, la patología más complicada, la bajes al nivel que toda tu audiencia quede tranquilo y sepa de lo que estás hablando. Si tu audiencia es una audiencia veterinaria, la llevarás a un nivel. Si tu audiencia es una audiencia de cardiólogos intervencionistas, la llevarás a otro nivel. Si tu audiencia es una audiencia de clientes, propietarios de mascotas, la llevarás a otro nivel. Y yo no hablo igual cuando hablo con un propietario que es con todo mi respeto, fontanero, bueno, pues mira, con fontanero posiblemente le hable igual porque son al final tuberías por dentro, pero bueno, con un cliente que sea médico, que con un cliente que sea veterinario, que con un cliente que sea cajero de supermercado, porque tenemos que explicar al nivel que ellos entiendan perfectamente. Y lo mismo con los veterinarios. Cuando yo voy a dar una ponencia, me dicen, yo siempre pregunto, creo que lo hacen la gran mayoría de ponentes, ¿qué nivel vamos a tener? ¿Qué gente es la que a qué gente está dirigida? Veterinario generalista. Bueno, pues ya sé que tengo que llegar a este nivel. Cardiólogos de primeros años, ¿vale? Pues tenemos que llegar a este nivel. Mira, pues esto es los top number one, ¿vale? Vamos a llegar a este otro nivel. Entonces, la comunicación hay que modularla en función del oyente que tengas delante. Eso es para mí fundamental. Y es la única forma que tenemos de aprender, de explicarnos, de transmitir todo el conocimiento que tenemos dentro. Totalmente. Has dicho muchas claves de la comunicación efectiva y no pueden ser más verdad que todas estas que estás diciendo, porque la verdad es que muchas forman parte de justo de los principios de la comunicación efectiva. De hecho, lo primero que hablabas de generar confianza, de hablar en un lenguaje claro y sencillo y explicar todo, lo que puede ir bien, lo que puede ir mal, cómo va normalmente. Y es verdad que hay estudios que dicen que cuando tú ya has generado previamente esa confianza con el cliente, luego van a estar más satisfechos, salga bien o salga mal, porque ya han entendido y ya se lo has explicado de una manera en su lenguaje, para que ellos lo entiendan. O sea que aquí ya nos has dado unas cuantas claves. Y yo te quería preguntar concretamente, porque hay muchos veterinarios que prejuzgan el bolsillo del cliente y dicen, no, es que es muy caro, una prueba, no se lo van a gastar. Y tú estás comprobando que cuando tienes una buena comunicación, estas cirugías que no dejan de ser costosas, te las aceptan sin problema. ¿Qué claves podemos darle a estos veterinarios que dicen, no, no se lo van a gastar o es que es mucho dinero? Yo en las primeras conferencias que recibí sobre gestión de centros veterinarios, eso de no ponerte en el bolsillo del cliente siempre estaba en la orden del día y me sorprende
15 años después, 16 años después, sigamos diciendo lo mismo. Es decir, todavía no hemos aprendido que lo estás viendo en TikTok y lo estás viendo en Instagram. Hay gente que va en pantalón vaquero y en chándal en la calle y tiene un Lamborghini, empezando desde ahí, tiene un Lamborghini en el garaje. Vamos a ver, no te puedes poner el prejuicio, porque al final son prejuicios de la persona que tienes delante. No, es que bueno, como es, voy a volver al ejemplo, como es cajera de supermercado, pues ¿qué va? No va a acceder a esta cirugía. Olvídate de todos los prejuicios. Es una persona que adora a su mascota. Le tienes que proponer todo. Y cuando digo todo, pueden ser 30.000 euros la cirugía de válvula mitral hecha por Uechi en Japón, porque la proponemos. Te accederán o no accederán en función de lo que ellos puedan acceder, pero no tienes que ponerte jamás, jamás, jamás. Yo no digo en el bolsillo del cliente porque queda muy económico, muy tirado hacia el tema tal, con prejuicios sobre el cliente. Es decir, tú tienes que ser capaz de al cliente explicarle el problema que tiene su paciente, su mascota, lo que podemos hacer por él en todos los sentidos, sea curativo, sea paliativo, o sea, no podemos hacer nada. Y una vez que le explicas lo que tiene y lo que podemos hacer por él, pues evidentemente tienes que pasar el presupuesto. Y ya está, el presupuesto lo podrán acceder o no podrán acceder. Tenemos muchísimos presupuestos rechazados, pero lo hemos dicho todos, porque lo que no puede irse el cliente es con ni le voy a proponer poner un marcapaso, porque total, como son 4.000 euros, no lo va a hacer. Y que vaya a la clínica de al lado, al hospital de al lado y diga, es que no me propusiste poner el marcapaso. Si no le propones poner el marcapaso, porque tú crees que ese marcapaso es contraproducente para la patología que tiene el paciente, no te puedes poner en otras. Ni siquiera es que no le va a salvar la vida, solamente le va a dar 6 meses más de sobrevivencia. Bueno, vamos a ver, primum non nocere, primero no hacer daño. ¿Le vas a ayudar en algo a la mascota? Sí, vale, pues tampoco tienes que buscar la curación, tienes que buscar la calidad de vida. Nuestras mascotas tenemos que buscar la calidad de vida más que la curación. Tenemos que intentar que nuestro paciente viva el mayor tiempo posible, lo mejor posible. Y dentro de eso, pues evidentemente no ponerte nunca con prejuicios sobre el propietario que tienes delante. Totalmente de acuerdo contigo y así es como se consiguen las cosas y cómo se reducen los conflictos, porque no hay nada peor que venga un cliente a decirte, oye, es que no me propusiste esto y en la otra clínica o en el otro hospital sí, y yo quería hacerlo, imagínate, o ya he llegado tarde porque ahora ya no se puede. O sea que siempre también hay estudios sobre esto, el cliente quiere saber todas las opciones y eso tenemos Claro, que tenerlo en cuenta. puede ser que haya alguna opción que desconozca y si la desconoces no pasa nada, es decir, una para saber y otra para aprender. Es decir, yo no conozco todas las opciones de cirugía cardíaca que existen, por muy así que parezca. Seguro que hay cirugías que no conozco, pero evidentemente tenemos que, dentro de los conocimientos que tenemos, proponer todo lo que pongamos. Hagamos también, ese es otro problema, lo hagamos nosotros o no lo hagamos nosotros. ¿Vale? Porque evidentemente también está la segunda parte como veterinarios, que siempre está con el tema de no, es que como no lo hago yo, pues lo que se oye por ahí, como no lo hace esa clínica, pues no lo propuso, pero nosotros sí lo hacemos, bla, 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 bla. Evidentemente tú tienes que proponerlo. Y tal vez para hacer eso tienes que confiar en la clínica que tienes al lado, que sea tu competencia, o llamar al tío que te viene desde Gran Canaria, como hacemos nosotros, para llegar hasta Madrid. Evidentemente, opciones pueden haber, pero tienes que primero conocer esas opciones y después, evidentemente, proponérselas al propietario. Sí, justo este tema lo hemos estado hablando hoy en una reunión que hemos tenido en una comida y hablábamos de eso, que decirle al cliente su mejor opción, sea con nosotros o sea sin nosotros, pero el cliente siempre te lo va a agradecer, aunque sea sin ti. Totalmente. De hecho, cuando te dedicas a la referencia veterinaria, en el sentido de que solamente haces una cosa o tu hospital solamente hace ese tipo de intervenciones y no pone vacunas y demás, para nosotros uno de los mejores feedback que podemos recibir es que el veterinario que nos ha remitido el paciente reciba otra vez a ese paciente y le transmita lo contento que ha quedado con la atención. Es decir, fíjate dónde se cierra el círculo. No se cierra el círculo en que la atención al paciente y al propietario ha sido excelente y tenemos un NPS y un no sé qué y un no sé cuánto. No, no. Para nosotros el feedback va mucho más allá. El paciente volvió a su centro veterinario. Si volvió a su centro veterinario es porque tiene la confianza plena y le ha hecho una buena recomendación. Y si volvió al centro veterinario y encima le ha dicho que atención 100% perfecta, pues evidentemente ese centro veterinario te va a remitir más. Porque siempre digo que los centros de referencia tenemos dos Dos clientes. clientes. Tenemos al propietario y tenemos la clínica veterinaria. Y ojo, porque a veces es difícil llevar las dos cosas, porque hay veces que el cliente quiere hacer esta prueba aquí, que tú sabes que, bueno, hay versiones para todo. Pero para nosotros el círculo se cierra cuando el propietario vuelve a su clínica veterinaria y le transmite lo bien atendido que ha estado en el hospital. Totalmente de acuerdo contigo y también ha sido otro tema de conversación de hoy, el tema de los hospitales y la comunicación que tienen los hospitales con el cliente cuando es el centro veterinario.
aparte del cliente final. Pero bueno, ese tema daría para otra entrevista Uf. entera. A más grande, yo siempre digo que a más grande sea la estructura, más difícil es la comunicación. Eso Sí, siempre eso pasa. es Es así. decir, estructuras muy grandes son difícil, es difícil transmitir la comunicación. Y yo siempre digo que es un problema muchas veces con los propietarios, porque están muy acostumbrados a la comunicación más directa con el veterinario en las clínicas pequeñas, en las clínicas de barrio, y de repente llegan a un hospital por el cual lo primero que ven es que su mascota todos los días se la está con un veterinario diferente o siempre tienen que tener esa también, ahí es importante la comunicación, tiene que tener en cuenta que detrás de ese veterinario que le está sacando la mascota y le está explicando las cosas, hay un especialista, hay un compañero que es el encargado del caso. Eso siempre lo tienen que mirar. Sí, totalmente. También es súper importante. Vamos a cambiar de tema porque, mira, imagínate que nos está escuchando ahora mismo una persona que acaba de terminar la carrera o que está en sus primeros años, que le apasiona la cardiología y te está escuchando y está diciendo, hostia, yo quiero ser como este hombre. ¿Qué consejos le podrías dar para que su camino fuese un poquito más fácil? Gran pregunta, nunca me había planteado. ¿Cómo podríamos empezar? Fíjate que recibo mucha gente que hace cardiología para formarse en terapia endovascular, pero nada más termina la carrera. Bueno, lo primero que diría es que tiene que tocar un poco todos los palos. Tú tienes que, no puedes meterte, terminar la carrera y empezar, me voy a meter a especializarme en cardiología 100%. Tienes que tocar todos los palos. Tienes que pasar por urgencias, tienes que hacer medicina interna, tienes que hacer algo de cirugía, tienes que pasar un poco por todo. Si finalmente cuando has tocado todos los palos, lo que te gusta es la cardiología y la terapia endovascular en este caso, pues evidentemente tienes que tener una base muy sólida de cardiología, porque es por donde empezamos todo. Es decir, no sirve de nada saber hacer la cirugía si no sabes diagnosticar. Y una vez que tengas esa base sólida de cardiología, fundamentalmente diagnóstico por imagen, es decir, ecocardiografía, ya podemos empezar a hacer terapia endovascular. Por desgracia, para hacer terapia endovascular hay muy pocos centros que que formen a nivel de península. Y yo tengo algún post incluso en Instagram donde digo lo que tienes que hacer, las cirugías que tienes que empezar a hacer y demás. Yo siempre recomendaría que te pegaras, como digo yo, al culo de alguien que sabe y que fueras de segundo en un montón de cirugías y que poco a poco fueras cogiendo la mano para hacer las principales cirugías. Yo siempre digo que las tres primeras que tienes que hacer son la estenosis pulmonar, el marcapasos y el ducto arterioso persistente. Con esas tres tienes unas herramientas suficientes como para, si no haces un ducto, hacer un shunt, si no haces una estenosis pulmonar, una estenosis aórtica, pero generalmente los manejos de los catéteres y los materiales son muy parecidos en todas las estenosis, son muy parecidos en todas las comunicaciones, y después los marcapasos que, digamos, se sale un poquito fuera de lo normal, pero bueno, que son una de las patologías que se solucionan con terapia endovascular. Entonces yo diría que primero tienes que ver la carrera veterinaria, la clínica veterinaria como un generalista. Posteriormente, si te gusta especializarte en cardiología, más concretamente en diagnóstico por imagen, en ecografía, principalmente ecocardiografía. Y si con todo eso ya empiezas a diagnosticar y quieres llegar mucho más allá y curar ese ducto y curar esa estenosis pulmonar, pegarte al culo de personas que hagan terapia endovascular, que como digo, cada vez hay más, y aprender a manejar los catéteres, a cómo son las herramientas de trabajo, porque son bastante diferentes a todo lo que está convencionalmente visto en una cirugía. Pero al final una traumatología cambian los materiales, pero al final es una cirugía abierta, una cirugía de tejido blando, también una cirugía abierta, maxilofacial. Son cirugías que tienes que tener una base de homeostasis, esa ausencia de sangrado, etcétera, etcétera. Pero en la terapia endovascular, la cardiología intervencionista es una cirugía por mínima invasión a través de los vasos sanguíneos, es completamente diferente, es otro rollo completamente diferente. Entonces, incluso la forma que tienes de abordar el paciente es completamente diferente. Entonces, pegarte al culo de alguien, como digo yo, y aprender por lo menos esas tres cirugías, ver un par de esas cirugías y a lanzarte a hacerlas, porque al final lo que tienes que hacer es aprender tú también. Claro. Primero ver, luego empezar a meter mano, luego ya meter mano y que esté otra persona al Perfecto. lado, hasta que ya te acabes soltando y cogiendo seguridad, habiendo hecho pues todas las cirugías que puedas con grandes profesionales al lado. Porque al final, en todo lo que son de manejo, el problema que tenemos en la cardiología, la terapia intervencionista, la terapia endovascular, cardiología intervencionista, es que en humana pasan primero por simuladores. Simuladores no existen en veterinaria de momento. Después pasa por paciente vivo
de Animal. experimentación, cerdos, ¿vale? Que nosotros, por ejemplo, sí que hay cursos que puedes practicar en cerdos, practicas muy poquito, pero puedes practicar en cerdos. Y después ya, evidentemente, van a un quirófano humano donde hacen de segunda un par de cirugías y después de primera asistidas un par de cirugías. Es como sacarse un carnet de coche. El problema en veterinaria es que la parte simulador no la tenemos y la de cerdo pues es ínfima. Vamos, te puedes hacer 2 cursos al año, creo que hay en toda España para practicar en cerdos. Entonces al final te quedas con muy poquito. Al final te quedas que no hace simulación, no hace cerdo, por tanto lo único que hace es primero ver cómo lo hace una persona y después tener suerte de que esa persona te vaya dando poco a poco mano para que vayas aprendiendo. Yo particularmente siempre, todos los, bueno, mi compañera Débora ya hace las cirugías ella sola perfectamente, pero yo soy muy de enseñar, me refiero, con los compañeros que vienen a hacer cirugía conmigo, hay algunos que solamente quieren ver porque les interesa verlo, pero hay otros que hacen estancias conmigo porque quieren aprender, entran a quirófano y tocan, evidentemente. Así que creo que es importante que todos los que nos dedicamos a esto, si al final queremos que, como estamos diciendo, que esto sea voz populi, se vea en toda España y ya en muchos centros, tenemos que acostumbrarnos a formar a las personas que vengan con nosotros y no cerrar nuestras puertas. Yo siempre digo que nuestro quirófano es un quirófano abierto. Todos los clientes que vengan, sean pacientes que vengan, veterinarios que vengan, sea su paciente o no sea su paciente, las puertas las tienen abiertas. Muchos de ellos me mandan pacientes y dicen, oye, pero ¿puedo ir a verla? Y yo le digo, mira, claro que puedes venir a verla, pero es que es tu paciente, pero es que aunque no fuera tu paciente, también puede venir a verla. Yo cuando voy a Madrid puedo tener 3, 4 compañeros que vienen perfectamente a ver toda la cirugía, y en Qué guay, Galicia, y en Málaga, etcétera, etcétera. No tienes que cerrar las puertas a los compañeros, qué porque guay. nunca sabes por dónde va a ir el mundo. Pues si alguna vez voy a dar alguna charla por allí, me encantaría ir a ver una de tu cirugía. No voy a ser cardióloga intervencionista, eso sí, pero solo por el gusto de ver cómo se opera eso, vamos, allí me planto contigo. Son quirófanos muy bonitos. La terapia endovascular es muy bonita porque, primero, no tiene sangre. Bueno, si hay algo de sangre, es nada, 2 gotas, como digo yo. Segundo, a nivel de el teatro que hay, nunca mejor dicho, el teatro que hay a nivel de terapia endovascular, es muy bonito porque como manejamos radiación, tenemos que seguir unas normas y pasan mucho por hablar mucho, escopia, sustracción y no sé qué, y parece que estás manejando, como digo yo, la Enterprise, ¿no? O sea, tú estás ahí operando y estás con los catéteres y escopia y sustracción y roadmap y cuando metemos los catéteres, entro, sales, sustento, no sé qué, tal, y empiezas a oír todo cómo se habla, porque es una cirugía en la cual estamos muy acostumbrados a que el cirujano, bueno, no sé si muy acostumbrado, pero lo que yo he visto de grandes cirujanos de tejido blando, de traumatología, es la persona metida ahí dentro, silencio en la sala, como mucho se habla un poco de, este perro tiene dolor, no tiene dolor, pero la cirugía de terapia endovascular hay mucho hablar, escopia, sustracción, sustento, quita sustento, saco, entro, todo el rato diciendo cosas así y estamos hablando todo el santo día. ¿Por qué? Pues hablando con el anestesista, Antonio, Daniel, vamos a pasar por el ventrículo. Arritmia. ¿Arritmia de dónde? De derecha, de derecha. Son nuestros ojos también para muchas cosas. Entonces es una cirugía que las personas que tengan posibilidad de verla, les recomiendo que vayan a Guay. verla porque más allá de lo bonito de operar un corazón, etcétera, etcétera, tiene mucho de, joder, ¿cómo hablan estos tíos? Están hablando con el anestesista está hablando con ellos, él con Débora, Débora con el otro. Es decir, hay mucho de hablar, porque una persona sola no puede hacer una terapia endovascular. Imposible. Yo no sé si una traumatología una persona sola lo puede hacer, pero una terapia endovascular no puede hacer una persona sola. Me estaba contando todo esto y se me estaba yendo la mente a, tiene que ser un equipo efectivo, donde haya Sí. un liderazgo perfecto para que esa comunicación no falle por ningún sitio, ¿verdad? Es un equipo, pero yo te diría que no hay un liderazgo, me refiero. Cuando la gente, yo siempre digo que yo soy el público, pero yo tengo una persona al lado que es Débora, que es una máquina de 3 pares de narices. Y yo no me considero líder en la cirugía, evidentemente soy el responsable, pero no me considero líder para nada. Ella tiene muchísimas ideas, muchas veces cuando hemos tenido complicaciones de la cirugía, ella es la que ha dicho, ¿por qué no hacemos esto y lo otro? Es decir, en nuestra situación, particularmente la mía, que con Débora, que es mi mano derecha en toda esta cirugía, somos tal para cual los dos. O sea, si hay un liderazgo, son 2 cabezas las que hay pensando. Pero sí es verdad que hay mucha relación con el equipo. Y de hecho, nosotros cuando vamos a operar,
vamos tres del hospital. Va mi compañera Mel, que es la ATV, que es la que nos asiste, la que sabe perfectamente los catéteres, los tamaños y todo, porque tenemos que ser rápidos también. Mel, un Barenstein de 4 frames. Barenstein de 4 frames. Muchas veces ya antes de todo eso ya me está dando los materiales. Después el anestesista, que en el hospital nuestro tenemos a Antonio y Seila, y cuando vamos por ahí, pues bueno, principalmente en Madrid, por ejemplo, tenemos a Daniel de ITA Sinergia, que es una máquina también. Pero bueno, anestesista, ATV y los dos compañeros que operamos, en este caso Débora y yo, pues sí que formamos un gran equipo. Incluso muchas veces cuando al anestesista no lo conocemos, le explicamos un poquito antes, mira, yo te voy a preguntar cuándo esto, cuándo lo otro y tal, porque tenemos que saber perfectamente que estamos unidos para todo eso. Pero sí, hay mucha comunicación, aunque en mi caso particular no ostento el liderazgo, que todo el mundo lo piensa, porque como soy el público, pues Alexis es el que sabe todo, pues no, para nada. Aquí somos un Pero equipo y hacemos las dos cosas mira muy bien. lo que yo pienso, Alexis, a ver qué te parece este planteamiento, porque yo pienso que un líder es el que tiene o forma a buenos líderes a su alrededor. Y el liderazgo, creo que todos somos líderes de nuestra vida y que hacemos un buen liderazgo cuando sabemos perfectamente cuáles son nuestras funciones y las hacemos. Entonces, en ese quirófano, cada persona es líder de su parte y hay esa buena coordinación para saber hasta dónde digo yo lo que hay que hacer o si hay que hacer otra cosa y hasta dónde la otra persona tiene sus funciones. Entonces, no liderazgo en cuanto a que se mande, sino a que se respete de alguna manera el liderazgo de los demás. Sí, sobre el tema del liderazgo podríamos hablar también largo y tendido, porque muchas veces, en efecto, lo de ser jefe, ser líder, etcétera, etcétera, la gran diferencia entre jefe y líder. Yo, no, evidentemente, no me defino como jefe, no me gusta esa definición como jefe. La de líder, pues, si hablamos de una persona que le da su campo, su terreno y ayuda a formarse a otra persona para que en su campo y su terreno sea la mejor, pues podríamos asumirlo por ahí. A mí me gusta muchísimo. Yo siempre pienso que el hospital es tan fuerte como el eslabón más débil de la cadena, y considero que una misión de un buen líder es que la gente que tengas al lado sea tan buena, mejor que esa persona. De eso lo traigo de cuando estábamos hablando de eh, quién es Alexis, hasta dónde he llegado. Todas las facetas anteriores de mi vida antes de veterinario, yo hice brasileño, en artes marciales, en árbitro, etcétera, etcétera. Para mí siempre el buen maestro era el que tenía alumnos que le superaban. Entonces, yo siempre he tenido esta cabeza de yo quiero superar a mi maestro y evidentemente quiero que mis alumnos, cuando ya eres maestro, entre comillas, me superen, porque es la mejor forma. O cuando la gente me hablaba de algunas cosas que se oyen por ahí, de no, porque tal no deja que vengan a la cirugía, porque pueden ser su competencia. No le digo, mira, lo mejor para que nos puede pasar a nosotros es que nuestra competencia haya sido formada por nosotros mismos. Así de claro. Es decir, si en nuestra competencia, si la persona que nos hace competencia el día de mañana en terapia endovascular ha sido formada por nosotros, aplaudo hasta con las orejas. Aplaudo hasta con las orejas. Es lo que yo quiero. O sea, yo quiero que el día de mañana las personas que hagan terapia endovascular, si puede ser, hayan pasado por mi mano y les hayan aprendido con nosotros. Y evidentemente que se hayan llevado una buena experiencia, porque eso Claro. es fundamental. Si se lleva una mala experiencia, si la forma que has tenido de enseñarles ha sido a base de cascoporro, como digo yo, fea va la cosa. Ahí. Pues sí, la verdad es que si se han formado con nosotros y han sido mejores que nosotros, qué mejor legado y qué mejor semilla has podido plantar en los demás que a partir de ti hayan crecido incluso muchísimo más. Eso es algo súper bonito y que no todo el mundo quizá pueda pensarlo así, pero a mí me parece, ya te digo, súper, súper bonito. La última pregunta que te quiero hacer, Alexis, es sobre referentes, porque todos hemos tenido profesores, referentes, mentores que nos han ayudado en nuestro camino, que nos han evitado algunos baches, que nos han lanzado, que nos han impulsado y que nos han acompañado en momentos duros. Cuéntame uno o dos referentes que hayas tenido que hayan marcado de manera especial tu camino. Te digo cuatro, y te lo Venga. digo y siempre que me preguntan tal. Alberto Montoya fue mi referente principal. Cuando yo simplemente quería estudiar cardiología, pues un día toqué en la puerta del despacho y me abrió la puerta del despacho y me empezó a enseñar y me abrió las puertas de la cardiología, Alberto Montoya. El segundo son dos, Manu Benzilaín, de Barcelona, de Molins. Las primeras cirugías
que había de terapia endovascular. Me iba yo desde aquí a Barcelona para que lo operaran y fueron con las personas que empecé a ver que esto se podía hacer y que se hacían cosas. Jordi Manubens y Laín García. Y el último referente para mí de humana, que fue el profesor que me enseñó principalmente terapia endovascular, que es un radiólogo intervencionista de humana que se llama... eh, eh, ay, se me acaba de ir el nombre. Yagoño, fue el nombre, Jordi Manubens, Laín García y Manolo Mainar, es que tiene un apellido un poco complicado. Yo sería Manolo y algo más era, Manolo Mainar, que es un profesor de terapia endovascular, de cardiología intervencionista, que da clases, bueno, daba clases en el Jesús Usón de Cáceres, donde lo pude conocer, y posteriormente, como también trabajaba en Tenerife, pues teníamos bastante relación en los primeros casos, pues siempre el que nos ayudó, el que nos echó una mano, etcétera, etcétera. Así que para mí, Manolo Mainar, Laín, Jordi y Alberto Montoya. Qué bien, cuántas cosas hemos escuchado interesantes hoy en esta entrevista, cuántos consejos de comunicación, cuánto aprendizaje sobre los compañeros, sobre generosidad, enseñar, abrir las puertas, que crezcan más que uno mismo. Creo que les estará encantando a todo el mundo que nos esté escuchando. Y hasta aquí ha sido la entrevista por hoy. Quiero darte unas gracias enormes por haber accedido, porque nos ha costado un poco ponernos de acuerdo, pero sabíamos que teníamos que grabarla, y por lo grande que eres. Me ha encantado, yo quería hacerlo y a pesar de lo que estás diciendo, hemos tenido que mirar las fechas y buscarlo y en esta no puede ser, ahora yo no puedo y tú no puedes y al final, fíjate tú, hoy mismo me dijiste, hoy puedes, podemos, adelante. Y me ha encantado, de verdad, Bea. Muchas gracias. Pues ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Esta Gracias. entrevista se ha acabado. Si te ha gustado, dale a me gusta, me ayudará a llegar a más gente. Ahora es tu turno para implementar alguno de los consejos que nos ha dado hoy Alexis. Si quieres recibir más consejos sobre comunicación, puedes seguirme en mis redes sociales o suscribirte a mi newsletter. Que tengas muy buen día. Un abrazo.